Listo, bueno, IA Conexiones es una empresa que nace a raíz de pues de no conseguir empleo. Bueno, realmente doy la bienvenida y me place decirles que es el capítulo 13 de Tecnoemprender. Realmente es un gustazo, me presento, mi nombre es Gabriel Rico Cano, emprendedor y creador de Tecnoemprender y un apasionado por el mundo del liderazgo y el emprendimiento. Muy contento de que hemos traído empresarios de todas las industrias que están aportando mucho valor a todo nuestro público que nos escucha el día de hoy. Dianita. No, pues sumamente contenta, ya sí, ya 13, cabo. ¿En Ya qué 13. momento pasó todo este tiempo? Y Imagínate. de grandes aprendizajes también. Bueno, me presento, mi nombre es Diana Carolina Salgado, creadora de la marca GoLabs. Me apasiona mucho el tema del aprendizaje, el tema deportivo. Y bueno, muy contenta de estar aquí contigo y con este gran empresario que está al lado mío. Para que lo conozcan, preséntate por favor. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Andrés Felipe Taborda, soy abogado, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas y actualmente pues estoy haciendo una beca de la OEA de un MBA. Genial, a mí me parece muy interesante que tienes perfiles muy complementarios. ¿Cómo pasamos de ser abogado a ser filósofo y a hacer ahora una administración de negocios digamos, a nivel internacional con la OEA? ¿Cómo fue ese paso? Pues todo ha sido como, digamos, algo que no ha sido planeado, porque, digamos, al inicio, cuando empecé a estudiar filosofía, antes que derecho, pues mi pasión era como la filosofía, y luego empecé a ver como una pasión también por defender, digamos, los derechos de las personas, conocer los derechos para que no abusen, digamos, de uno. Y así empecé a estudiar derecho, luego los conflictos de universidad normal cuando uno quiere dejar la carrera, Claro, o quiere las seguir crisis. con otra, Sí, que sí. tal vez ustedes habrán tenido. Entonces eso pasa, y al final pues lo de la OEA fue más porque fue una beca, porque pues ante lo regalado pues no, uno pues sí, Claro, lo acepta, claro. y ya. Entonces el MBA, pero aunque de ese MBA sí he aprendido bastantes cosas que he aprendido como a aplicar en este, digamos, pequeño emprendimiento que tenemos de inteligencia artificial. Genial. Sí, yo tengo la curiosidad, estás sumamente joven porque me dijiste que tenías 27 años. ¿En qué momento iniciaste tu carrera de filosofía? ¿En qué momento iniciaste la carrera de abogado? ¿Y en qué momento te metiste en esta gran industria como la inteligencia artificial? Pues, a ver, para ser sincero, pues yo básicamente en la universidad sí, casi siempre hacía las dos cosas simultáneamente. De hecho, había clases que las tenían en el mismo horario. Eso ya no se puede hacer en la Universidad de Caldas por el tema del CIA, pero antes las tenían en el mismo horario, y a veces le decía al profesor como que voy al baño y iba a mirar la otra clase, y pues trataba como de mezclar siempre las dos cosas así, además de trabajar, por ejemplo, en ese tiempo trabajaba como empacador en esa cooperativa de acá de Manizales que se llama Cometra. Bueno, Sí. ¿te multiplicas o qué? Entonces, no, pues básicamente sí, pues digamos, lo único que me arrepiento de esa época es que no hacía amigos con facilidad, porque muchas veces hacían planes por las tardes, ay, vamos a hacer esto, y, Claro. no puedo. Para el enfoque. Entonces, claro, pero eso también es un error, porque cuando uno se da cuenta en la universidad, los seres más sociables de la universidad, si de pronto tú eres eso, o si eres, digamos, apático o estás ensimismado, pues los seres más sociales por lo general consiguen trabajo más rápido, consiguen trabajo más fácil, lo recomiendan en mejores partes. Entonces sí es muy importante al menos manejar, como decía Aristóteles, un justo medio entre ser sociable y de pronto estar en un cuarto encerrado. Genial, me parece muy interesante toda esa parte que tú mencionas del justo medio y de toda esa evolución que tuviste desde el pregrado de Derecho, de Filosofía, ahora digamos, la oportunidad que se te dio con la Organización de Estados Americanos para estudiar el Master Business Administration. Pero a mí sí me gustaría algo. ¿En qué momento pasamos de unas carreras netamente humanísticas, por decirlo de alguna forma, netamente jurídicas, a un mundo de tecnología e inteligencia artificial? Pues sí, pues básicamente fue cuando yo me gradué, ya el año pasado. Y pues el tema de uno graduarse básicamente es que uno se enfrenta ante una realidad que no lo ponen en la universidad, y me parece que deberían ponerlo, y es el tema, digamos, de ya aplicar el conocimiento en la realidad. Uf, total. Y ya, ¿cuál es el choque? Consiga trabajo, ¿sí? Vaya, hable, averigüe, toque puertas. Entonces es muy complejo, y básicamente yo emprendí fue porque no conseguía trabajo.
Okay. Entonces, o el poco trabajo, digamos, que conseguía, pues no, digamos, como yo salí pues de la casa de mis padres hace tiempo, no me servía como para sostenerme. Entonces, por ejemplo, en la universidad tratamos de aprender lo que es cómo montar una campaña en Facebook Ads, Google Ads, y todo el tema de marketing digital, y ahí, ¡pum!, tienes tu agencia de marketing digital y comienzas como a hacer. He trabajado pues con algunos empresarios importantes de Manizales, por ejemplo la discoteca, para mí pues la más grande del cable, que es Safari. Hemos trabajado ahí con el dueño de esta discoteca y gracias a Dios con otros empresarios que han visto pues, entonces yo no conseguía trabajo y yo dije, no, ¿qué me pongo a hacer? Y digamos, gracias a la vida o a Dios, pues conseguí un trabajo que no era para lo que yo estudié, ¿cierto? Porque en principio había que hacer de muchas cosas jurídicas, pero también de mensajería, pero también, digamos, de llevar muchos paquetes, eras cosas como así. el todero. Y entonces, y claro, y yo, por ejemplo, en ese tiempo, porque eso se llama periodos intersticiales, cuando tú vas manejando, entonces siempre pongo un audiolibro o cosas así, y comenzaba como a escuchar esas cosas, y gracias a ese trabajo, el Señor vio, usted está aprendiendo con esto. Entonces me presentó empresarios de aquí, de Manizales, luego empresarios de Estados Unidos, y ahí tocando puertas, el equipo también se ha ido ampliando. Genial. No, sí ves que es importantísimo y cada vez lo afirmo con estos biopodcasts que estamos haciendo aquí en la ciudad de Manizales, precisamente para que empresarios como tú nos digas que, o sea, es que la verdad cuando uno estudia, a uno, no lo generalizo, pero lo mentalizan a uno para salir a buscar empleo. Total. Sí. Entonces cada año se gradúan miles de personas y entonces cuando se enfrentan a la realidad, ¿qué hago para en derecho? ¿Qué soy buena? Y por lo general uno sale con una carrera y termina uno haciendo otra cosa totalmente diferente. Sí. Entonces me parece tan chévere lo que tú nos estás comentando, porque para eso se hizo este video podcast, para comentarles a nuestro público que desde ya empiecen a saber qué es lo que son buenos, empiecen a estudiar para que no les pase eso, porque la vida a veces te da tropiezos, y más a ti en este caso. Toma rumbos muy distintos porque claro, uno se frustra, y yo creo que muchos han tenido esa sensación de frustración, en el sentido que, por ejemplo, aquí en Manizales hay como, está la Luis Amigó, la Universidad de Manizales y la Universidad de Caldas para Derecho. Entonces, ¿cuántos abogados salen? ¿Y cuántos abogados hay sin empleo? Entonces, eso es un tema muy importante, yo lo he hecho en las redes sociales, de analizar que hay una falacia que cometen las universidades, esas entidades de formación, que, digamos, introducen la idea de que no, esta es una carrera impresionante, y no quiero hablar de otras carreras, porque cuando llegan a las inducciones, usted va a conseguir trabajo, no, esta carrera, sí, claro. Cuando en realidad no es así, o sea, no hay oportunidades, la gente lo sabe, todos lo sabemos. Entonces hoy en día, si no, digamos, cultivas una habilidad extra a la adicional de estudiar, hay miles de abogados. Entonces eso sí es importante, porque hoy en día incluso ya las personas tienden a hacer cursos, por ejemplo, en internet, por ejemplo, como el desarrollador full stack que está conmigo, y gracias a esos cursos en un año, 6 meses consiguen un mejor trabajo que estudiando 5 años. Entonces, digamos, lo digo en esta forma porque sí hay una falacia en el tema del conocimiento. La universidad es muy importante, no estoy diciendo que no, pero a veces sí puede cometer esa falacia, que no necesariamente estudiar 5 años te prepara para ofrecer algo útil a la sociedad, y que la sociedad te retribuya justamente por eso. Y ahí viene la frustración. Sales de la universidad, te ofrecen trabajos, tenemos solo esto, lo aceptas, lo dejas. Entonces eso es como lo que también me motivó a emprender, porque a mí me gustaría, más que el dinero y las cosas, porque esto ha sido más de gastos, es también como generar un impacto positivo en la sociedad, como también lo han dicho muchos empresarios, Carlos Slim, Elon Musk, que hace poco escucharon una conferencia, y lo que impulsa, digamos, un estado es la empresa privada, de cierta manera, generar empleo, generar economía, generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, tal vez por eso estoy aquí, tal vez fracase, porque pues solo el 5% o el 3% de las startups pueden tener éxito, pero aquí vamos, estamos en Fondo Emprender. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú eres emprendedor y quieres fondos, no digo que en Colombia, pues no quiero desmeritar, pero en Estados Unidos, como hay una cultura más del emprendimiento, todavía presentas una idea, un plan de negocio en un PDF de 10 páginas, está en $10,000.
¿sí? Acá es más complejo porque el dinero es más escaso, ¿cierto? Entonces lo cuidan más. Ahí vamos en Fondo Emprender pasando muchos filtros, demasiados filtros. ¿Cierto que son muchos filtros? Sí, son muchos filtros. Consta. Entonces está en Estados Unidos, son las que recomiendo, Y Combinator, que ahí estamos participando, y TechShares. Y también Google tiene una cosa para las empresas que se llama Google Startups, que ayuda pues también. Qué bacano eso que mencionas de la parte de educativa. Yo siento que, por ejemplo, yo lo remonto un poco más al tema histórico. Realmente las universidades actuales o modernas, no sé si sabías que las creó John Rockefeller. Y John Rockefeller era uno de los empresarios más grandes de Estados Unidos. Y pues en Estados Unidos la dinámica en la que se movía él era que creó las universidades para crear excelentes empleados, pero muy malos jefes. Entonces realmente el modelo en el que nos desenvolvemos hoy en día educativo es un modelo en el que crean excelentes empleados para determinadas características, pero muy malos empresarios y muy malos líderes y jefes de compañías. Entonces voy muy de acuerdo con lo que tú dices en temas de oportunidades. A veces uno le venden un poco un mundo idealista, pero después la realidad te mete un... Sí, yo no quisiera hablar en particular, pero sí hay unas carreras, sí, claro. Filosofía, pues... Claro, uno los escucha a los profes cuando están en una inducción y el profe, claro, oportunidades. Y obviamente el profe pasó por esto y está en ese momento, pero sí debemos ser un poco más conscientes. Total. Por ejemplo, he conocido compañeros de filosofía, yo estaba ahí mandando hojas de vida a un call center, ¿sí? Cuando salí. Y ahí pues he visto los compañeros. De hecho, por ejemplo, otra profesional de desarrollo familiar trabaja en algo muy completamente distinto conmigo, justamente conmigo para Estados Unidos. Entonces, claro, y el decir de las personas, digamos, que han trabajado con nosotros, que hemos construido cositas, por ahora pues pequeñas, es como que estudié 5 años y siento que no. Claro que ahí viene la otra cara de la moneda, porque estudiar le da un bagaje cultural a la persona que por lo general no tendría si no estudiara. Total. Exacto. O sea que, y cuando tienes ese bagaje cultural, claro, por eso yo por ejemplo trabajo con esta persona que es de desarrollo familiar y ella pues ha aprendido mucho a utilizar todo el tema de ChatGPT, hay muchas inteligencias artificiales, hay una muy buena que se llama Perplexity que pocos conocen. Entonces gracias a ese bagaje cultural que da la universidad se pueden hacer otras habilidades, pero sí lo digo enfáticamente, desde que estés en la universidad cultiva otras habilidades. No sé, Facebook Ads, TikTok Ads, la gente paga muy bien por eso. Por ejemplo, en Estados Unidos pagan muy bien por eso. Que otro tema es muy interesante, digamos, de cultivar la creación de contenido. La creación de contenido, porque hay un libro que es de Naval Ravikant y él habla de 3 productos que son muy interesantes. Uno, los software, porque tú generas un software, se lo puedes vender a millones de personas. Entonces, son como 3 productos que te generan riqueza. El segundo es la creación de contenido, porque tú generas un video y ese video puede rotar lo que tú quieras. Un curso o algo. O un curso, entonces dentro de esas 2, no recuerdo la tercera, pero ahí están esas 2 que son muy interesantes y hay muchas cosas, la inteligencia artificial. No me que un libro también. Un libro, sí, ese es el tercero, un libro, sí. Justamente. Ajá. Un libro. No, exacto. Es interesante cuando escucho todo lo que dices, porque es cierto lo que se comenta, a uno lo enseñan a ser empleado y no más a emprender, ¿cierto? Porque debería ser eso. Yo creo que la educación debería cambiar un poco. El conocimiento es muy, muy, muy importante, porque es que el conocimiento lo que hace es no buscar oportunidades, porque sí. Entre tú más conoces, se te van abriendo muchas puertas. Y también es una invitación para alguien del público que nos está escuchando, que sea educación, que sea como de ese ámbito, que enseñen desde pequeños el hábito del emprendimiento, que enseñen la inteligencia financiera, que enseñen también a regular las emociones. Estamos en otra era, estamos en otro cuento totalmente diferente. El mundo de la inteligencia artificial es sumamente importante, pero también la parte humanística, entonces me parece como ese contraste interesante en ti sobre filosofía y derecho y también en la inteligencia artificial. Quería hacerte una pregunta, ¿qué le recomiendas al público para el ámbito, pues para empezar en la inteligencia artificial, o cómo sería como ese proceso? En el tema de la inteligencia artificial, a ver,
Dependiendo del tipo de público, si usted es un estudiante de colegio, como yo fui profesor, claro, uno como profesor sí le choca que utilicen la inteligencia artificial porque de cierta manera suplantan la inteligencia propia. Pero si tú eres, por ejemplo, una persona de universidad, un abogado, ahí es cuando yo veo como la necesidad de estos productos. Entonces, he hablado, obviamente hemos entrevistado a varios abogados, jueces, y pues ellos sí, hay algunos que afirman vehementemente que no se van a dejar reemplazar por una inteligencia artificial, jamás reemplazará el razonamiento humano, pero nosotros lo utilizamos es como una herramienta. Entonces hablamos con el abogado, queremos sacar a Leteia, que es uno de nuestros productos. Hay una inteligencia artificial que genere sentencias con las bases de datos de los despachos y con las bases de datos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Pero es que eso es muy complejo, el juez se va a volver más perezoso. No, es una herramienta, como cuando salió Google. Antes de Google tenías que ir a una biblioteca a buscar 3 horas, entonces esto lo que va a hacer agilizar los procesos, obviamente va a tener la parte humana, que es la del juez. En el tema de los profesores está Lección Mágica. Lección Mágica lo que pretende es tú como profesor a veces te gastas 3-4 horas, incluso llevas los trabajos a la casa para hacer planes clase, evaluaciones, talleres. Entonces lo que esto pretende es que con esta inteligencia artificial tú puedas generar ese mismo contenido en cuestión de segundos. Ahora, eso no va a desmeritar al profesor, jamás, porque esta inteligencia artificial que hemos creado es una inteligencia artificial distinta a las otras porque construye con el profesor, le repregunta qué clase quieres, qué materia quieres, cuáles son los objetivos de aprendizaje, porque hemos asociado con las bases de datos que están de uso libre del Ministerio de Educación de Colombia. Entonces esos planes clase van a seguir esos estándares del Ministerio de Educación y otras cartillas de los profes. Y respecto pues al tema de la inteligencia artificial, yo digo que todos debemos comenzar a indagar en eso porque la gente le preocupa, voy a ser reemplazado por la inteligencia artificial. No, usted no va a ser reemplazado por la IA. O sea, usted va a ser reemplazado por alguien que sepa utilizar la IA y usted no. Entonces ahí es donde yo hago énfasis, profesores, académicos, no debemos tener miedo de la inteligencia artificial, sino del uso, porque hace 3 años salió, en el 2022, octubre, eso cuando salió yo empecé a utilizarlo mucho. ChatGPT. Sí, ChatGPT en octubre, yo recuerdo que fue en octubre de algún año, no recuerdo, y empecé con eso y me pareció muy interesante, entonces yo sí recomendaría que no le tuviéramos temor a eso. No, y yo siento que eso va muy relacionado con la parte de lo que estamos viendo hoy en día, que es la revolución 4.0. O sea, nosotros como humanidad siempre hemos ido evolucionando a la medida de la tecnología. Empezamos con las industrias que supuestamente iban a reemplazar el trabajo obrero y no lo reemplazaron, sino que se crearon otro tipo de modelos de trabajo y otro tipo de modelos de producción. Sí. Después pasamos a distintas eras y así nos fuimos yendo. Entonces realmente no es que nos vayan a reemplazar, sino que tenemos que generar nuevas habilidades relacionadas al nuevo contexto en el que estamos viviendo. Entonces, si no se quieren perder toda la historia de Andrés y mucho más, quédense viendo el video podcast. Continuamos con ustedes en Fraseando Ando. Bueno, acá llegamos a una sección que yo lo hablaba con Dianita, realmente me parece muy interesante. Porque antes de ser empresario, antes de ser líder, primero eres persona. Y indudablemente hay un factor inspiracional y un factor motivacional que siempre influye para ser empresario. Porque a pesar de esos momentos difíciles, que uno quiere tirar la toalla, que uno no le encuentra sentido a nada, que hay momentos muy jodidos y muy complicados, muchas veces llega un libro, un mentor, una persona, algo que realmente lo motiva a uno a seguir y que le dice, uy, no, realmente estoy por el camino correcto. ¿Cuál fue esa persona, ese mentor, ese libro que realmente te motivó para ser el emprendedor que eres hoy en día, el empresario que eres hoy en día y la persona que eres hoy en día? Pues bueno, no voy a responder tan directo porque yo creo, va a ser una respuesta muy filosófica, Okay. que cada uno es un libro. Sí. Y cada quien puede escribir, digamos, lo que quiera de sí mismo. Genial, me encanta. Y todos, de cierta manera, por ejemplo, si yo hablo de un punto en el libro de mi vida que estoy escribiendo que fue álgido y que fue como un mentor para mí, fue un tema, digamos, de pronto de haber pasado por una depresión o de haber estado así a veces como preguntándose, ¿esto tiene algún sentido? Y ya pues para responderlo más puntual, digamos, es muy importante no volver a construir la rueda. A lo que me refiero es que ya hay personas que transitaron el camino por lo cual uno quiere transitar y es muy importante tener ese tipo de personas como referentes.
hay seminarios muy buenos que lo preparan a uno para esas cosas. Ahora el conocimiento está disponible a la vuelta de la esquina. Entonces yo recomendaría obviamente a los filósofos empezar por ahí, porque es muy interesante la estructura de pensamiento que le pueden dar a uno. Me gusta mucho, digamos, los diálogos de Platón, son muy interesantes, hay libros muy, muy interesantes, pero ya, digamos, a nivel empresarial me he guiado mucho por empresarios tanto digamos, de acá de Colombia como del exterior. Hay canales muy buenos donde narran la vida. Entonces a mí me gustan por lo general esas narraciones que dicen de repartidor de pizzas a empresario, sí. Pizza Hunt, por ejemplo, en claro. Estados Unidos. De aquí en Barranquilla hay un pelado, no lo recuerdo, pero yo mantengo viendo esas historias, de dejar la universidad por falta de recursos a tener 5 sucursales de empanadas y buñuelos y más de 60 trabajadores. Entonces hay muchas de esas historias en internet y son muy valiosas. Entonces eso sí me parece muy valioso en tema de, digamos, de tener referentes. Genial. Sí, bueno, yo tengo uno que es: el único conocimiento verdadero es no saber nada. Porque el conocimiento siempre va a estar nuevo, vienen nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Entonces uno tiene que estar a la vanguardia de todo lo que viene, poniéndole su sello propio, porque lo que estabas diciendo es totalmente cierto. Ya la ruedita ya se sabe qué es lo que hay cuando tú te metes ahí, y no va a haber transformaciones porque ya es obvio, ¿cierto? Entonces como que me gusta saber que uno no... hay uno, no sé de quién es, en un ámbito filosófico, que es: lo que yo sé es que no sé nada. Algo Sí, así. Sócrates. Sí. Ahí está, de Sócrates para ir por la misma línea. Bueno, creo que era solo sé que nada sé. Sí. Pero casi le das. Bueno, por ahí era la vaina. Sí, no, realmente uno frente al conocimiento, yo considero que uno debe hacer un acto de humildad. Debe ser un gran acto de humildad, porque mientras uno más conoce, más se da cuenta que menos sabe. Sí. Eso es una locura. Entonces realmente sí es humildad de uno ser un eterno aprendiz y cada día ver cómo puede aprender de las distintas circunstancias y las distintas cosas que nos presenta la vida. A mí sí me gustaría ahondar un poquito más. Tú tienes una empresa que se llama IA Conexiones, ¿cierto? Como lo mencionabas ahorita, pues ofrecen distintos servicios para temas de filosofía, para temas, por ejemplo, jurídicos. Ofrecen también distintos servicios de inteligencia artificial y de marketing. Quisiera que pudieras profundizar más al público qué es IA Conexiones y qué te motiva a crearla. Listo, bueno, IA Conexiones es una empresa que nace a raíz de no conseguir empleo. Y básicamente a partir de eso yo dije, ¿qué podría ofrecer que sea innovador y que esté despegando y que sea algo importante para la sociedad, que pueda impactarla? Y ahí fue cuando comencé a conocer pues el tema de la inteligencia artificial. Por parte pues tenemos en desarrollo, pues el que está más desarrollado es Lección Mágica, que básicamente lo que hace por el profesor con base en los estándares del Ministerio de Educación es generar planes clase, evaluaciones, lo guía para generar talleres, contenidos que por lo general tardan alrededor de la mitad de sus horas laborales en desarrollarse. Ya con nuestra inteligencia artificial estamos hablando de 5 minutos. Entonces eso me parece importante, no que vaya a reemplazar al profesor porque él lo va a utilizar, claro, sino para digamos mejorar la calidad educativa en Colombia, que hay mucho que decir sobre eso. Y en la parte de los abogados estamos desarrollando Aletheia. Aletheia es una inteligencia artificial que busca revolucionar el derecho con la IA, valga la redundancia, y lo que busca es tomar esas bases de datos libres de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y las altas cortes para generar una inteligencia artificial, la cual estamos dando un rol. Eres una inteligencia artificial que va a ayudar a los abogados, jueces y profesionales del derecho. Vas a tener que buscar sentencias que estén actualizadas, tanto pues en las bases de datos de Google, por ejemplo. Entonces estamos trabajando todo ese ecosistema pues en Google, que es muy interesante trabajarlo ahí. Y lo que va a hacer es que si un juez necesita generar una sentencia, solo sube los hechos, ella ya genera el contenido, vuelve a describir los hechos y genera lo que es la ratio decidendi y la overdicta, que es lo que motiva a fallar esa sentencia. Y para las empresas, que hace poquito pues estamos con Estados Unidos y todo este tema,
digamos hacia donde tiende a ir todo, que ya nos hicieron como el primer pedido, gracias a Dios. Genial. Entonces es generar chatbots para las propias empresas, para hospitales, clínicas. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen datos muy delicados, entonces no los pueden ir a soltar y Claro. coger la API de ChatGPT y asociarla, no. Queremos crear un chatbot, así fue que nos han llamado varias empresas, el cual tenga las bases de datos de nosotros y pueda ayudarnos en esto y esto. Por ejemplo, un hospital en Estados Unidos, necesitamos que ayude a los investigadores médicos, tenemos estos formatos y este es nuestro contenido, y necesitamos que si ellos le preguntan cómo hacer un estándar de procedimientos médicos, él le pueda dar la guía. Entonces eso es lo que estamos haciendo allá. Me parece muy importante porque en mi caso yo soy estudiante de Derecho y me parece que hoy en día hay una problemática muy grande y es la parte de la congestión judicial. Y yo siento que esa parte de automatización generaría mucha descongestión judicial y generaría mucha más eficiencia en el sistema judicial, y frente al sistema educativo que lo dices, sería una gran herramienta y una gran puerta para empezar a innovar en esos modelos educativos que ya llevan muchos años arraigados y empezar a hacer modelos educativos mucho más a la vanguardia de las nuevas tecnologías que estamos viendo. Entonces a mí en lo personal me parece una idea súper innovadora y un golazo. No sé tú qué piensas, Dianita. No, súper innovadora. Yo estaba escuchando que tú quieres transformar 3 sectores. ¿Cuáles son? El derecho, Sí. la educación y el sector empresarial, por decirlo así. Porque las empresas, si no se transforman, pueden llegar a fracasar en ciertos aspectos, y eso tiene muchas evidencias. BlackBerry, bueno, las empresas que no innovaron, BlackBerry en su momento, yo creo que algunos habrán tenido BlackBerry, Sí. y lastimosamente era una empresa muy buena, y por no adaptarse tal vez a los cambios, como lo dicen los que analizan este tema, fue que fracasó. Y uno de los cambios ahora inevitablemente es la IA, la inteligencia artificial, y si la empresa no se adapta a eso, y ahí estamos nosotros, pues para que se adapte. No, genial, súper. Sí, no, realmente me pareció un tema bastante interesante que tiene mucha tela para cortar. Demasiado. Realmente la inteligencia artificial abarca muchos escenarios, pero a mí sí me gustaría puntualizar en un escenario específico. Ajá. ¿Cuál crees que es el rol a nivel mundial que tiene la inteligencia artificial en el sector negocios y empresa? En el sector negocios y empresas, el rol que tiene y tal vez va a tener, como lo ha dicho Sam Altman, las personas que ya saben más de este tema, es que va a comenzar a automatizar mucho más las cosas, y a medida que automatiza mucho más las cosas, los costos van a reducirse, costos ya de personal, todo eso, y van a ser más eficientes. Entonces el tiempo de eficiencia, digamos, que le cuesta escalar una empresa hoy en día, se redujo a la mitad. Antes, por ejemplo, escalar una empresa a $1.000 millones, por ejemplo, el tema de Rappi creo que lo Qué locura. financiaron en Y Combinator, No, y el donde Pico estamos aplicando. ha sido uno de los primeros unicornios. Entonces que ha tenido, ya las empresas despegan más rápido, y digamos, el punto álgido de la IA en todo esto, por ejemplo, como lo están haciendo empresarios de Colombia, jóvenes emprendedores, es automatizar muchas cosas para mejorarlas, hacer pequeñas mejoras, digamos, a corto plazo. Por ejemplo, si yo giro el timón 10 grados, puedo resultar en un lugar muy distinto. Total. Solo con 10 grados digamos, de dirección. Entonces son pequeñas mejoras que van a impulsar las empresas muy alto. Entonces ese es como el futuro de ese tema para las empresas. No, sumamente interesante, hay que estar a la vanguardia. La inteligencia artificial, siempre lo han dicho, es algo inminente, es algo que está pasando, es algo que así no quieras, tienes que aprender. Y pues es bueno que tú nos aclares, y al público también, que en ningún momento nos van a usurpar. Usurpar. En ningún momento nos van a hacer daño. Sí, es una herramienta que nos ayuda a agilizar procesos. Sí. Y pues yo creo que eso también a la larga tiene mucho que ver también como con uno, o sea, te agiliza procesos, pero vas a tener tiempo para desarrollarte más como la parte humana, para que te puedas descubrir. Entonces es como interesante. No sé si nos quieras comentar o decir 3 tips al público o a nuestro público que nos está viendo, qué nos recomienda para estar a la vanguardia, para que no tengamos miedo, y qué nos puede servir para emprender. Pues miren, a mí lo que me ha servido, yo actualmente soy empleado también en una empresa pues que me ha dado la mano y eso, y emprender siendo un empleado es muy complejo, porque pues al menos eso sirve para pagar cosas de nómina o cosas así pequeñas que uno no tiene el dinero ahora. Y lo que yo he visto es que, por ejemplo, hay que aprovechar mucho el tiempo
El tiempo es el recurso, digamos, más valioso y el que más se nos va entre las manos, y es muy interesante. Yo hace poco hice un video sobre eso, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, no sé, la industria licorera de Caldas, y si puedes ir formándote, por ejemplo, a medida, yo lo hacía así, por ejemplo, si me tocaba manejar muchos kilómetros o trayectos, ir escuchando un audiolibro, ir escuchando un podcast, ir escuchando un tema que te apasione, porque a veces es difícil emprender cuando se trabaja, y hay personas que les toca difícil. Yo conozco un chef que llega de su trabajo y sigue en su emprendimiento, entonces es muy complejo porque ahí es un desarrollo de la fuerza de voluntad que tú debes tener, y cuánto crees en ti mismo, porque nadie lo hará por ti. O sea, si usted no cree en sí mismo, ninguna persona lo va a hacer. Entonces, en la medida en que tú creas en ti mismo, las personas van a comenzar a creer en ti. Entonces, este muchacho, y empiezan a abrirse puertas. Este muchacho está con... Porque los negocios que me han salido ni siquiera los he ido a buscar, sino es más donde la gente lo ve a uno. Felipe, inteligencia artificial, vea, díganle a Felipe que él ha estado con eso. Entonces, cuando nace, digamos, esa voluntad de poder en las personas, de cierta manera la vida conspira. Eso es como ser un paranoico inverso, porque los paranoicos piensan que les va a pasar mal todo el tiempo, pero un paranoico inverso piensa, esto me está pasando para algo bueno. Entonces eso me parece, digamos, muy interesante a la hora de forjar esa fuerza de voluntad para emprender, porque sí se necesita mucho. A mí me parece muy interesante lo que dices. Bueno, ya para ir finalizando, sí me gustaría también que nos pudieras dar a nosotros, a Dianita, a mí y también al público que nos escucha el día de hoy, como 2-3 apps que puedan utilizar para apoyarse en temas de inteligencia artificial, y también cómo te pueden encontrar en redes sociales. Bueno, vamos a dar 2-3 que son muy interesantes. Hay una que se llama tome.app, que si usted necesita una presentación en segundos y está cogido de la tarde, pone simplemente el texto lo has podido generar en ChatGPT, ahí va la segunda, y en tome.app te lo genera en segundos en la presentación en PowerPoint, o en mucho mejor, con imágenes creadas con inteligencia artificial. Entonces le anexa de una vez las imágenes. Perplexity es un buscador innovador, porque pretende hacer las veces de un buscador, porque tiene acceso a las bases de datos, por ejemplo, digamos, en tiempo real, y cualquier cosa que busques en Perplexity, sobre todo para los investigadores, puede estar basado, por ejemplo, en Google Academics. Entonces ahí te da el link. Perplexity te da el link de todo. Entonces es muy importante, por ejemplo, si estás estudiando y necesitas justificar algo, Perplexity te da los links. Me gustaría que pudieras deletrearla para que los oyentes la pudieran buscar, la de Perplexity. Listo. Perplexity es como suena, pero pero con X. Perplexity. Y la última I es la de yuca. La Y. Entonces esa es muy buena. Y Gemini también es potente, porque también te da para los abogados, por ejemplo, lo que queremos hacer. Si necesitas el artículo, una jurisprudencia, obviamente no actualizada, y hay que revisar, porque eso a veces se equivoca, tiende a ser muy creativo, pero es muy buena también. Genial. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales para que puedan adquirir todos tus servicios de temas de inteligencia artificial? Listo, pues nuestra página web es iaconexiones.com, y en TikTok y en Instagram aparezco como Andrés Felipe Taborda. Listo, para que vayan y se suscriban y vayan y visiten todos esos websites tan interesantes que tiene él para ofrecerles en temas de inteligencia artificial. Me parece algo muy innovador acá a nivel local, entonces realmente para que se sumerjan en todos estos contenidos y toda esta automatización de procesos. Y ya para terminar, pues vamos a hacer los agradecimientos a todas las marcas, todos los patrocinadores y todos los clientes que hacen esto posible. Realmente agradecer primeramente y más importante pues al Estudio Audiovisual MZL, que ha hecho esto posible, para que se suscriban, para que vayan y visiten todos los contenidos y todos los servicios que ellos manejan en redes sociales como Estudio Audiovisual MZL. También para que vayan y investiguen y puedan visitar las redes sociales de Digart, que es un laboratorio audiovisual que maneja toda la parte artística y toda la parte de estrategias digitales. También una labor muy bonita que estamos haciendo apoyando una fundación que se llama Like por la Vida, que lucha por la salud mental. Lo que tú hablas ahorita, el tema de la depresión, hoy en día es un tema muy creciente acá a nivel local e inclusive a nivel mundial. Entonces pues es súper importante apoyar todas estas iniciativas. Y por último,
también sí quería dar paso a que Dianita hable un poquito de las redes sociales y cómo la pueden contactar a ella y a Goals Up. Bueno, así rápidamente, sí, nos pueden encontrar como Golabs 22, ahí es donde decimos básicamente de qué se trata la empresa, ganadora de Fondo Emprender de Discapacidad Auditiva, tener una discapacidad. Felicitaciones. Gracias. Y a nivel personal como Diana Salgado-22, por si me quieren hacer algún tipo de comentario, yo siempre estoy abierta a crecer, entonces nos vemos, muchas gracias a ti Sí. por No, gracias llegar. a ustedes. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Andrés. Realmente decirle a los oyentes que se viene un sorteo muy bueno para que no se lo pierdan, estén pendientes de las redes sociales, todos en temas de una membresía deportiva y también con los temas de publicidad acá con Tecnoemprender. ¿Y a dónde los encuentran Tecnoemprender? Bueno, Tecnoemprender lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube como Tecnoemprender y en redes sociales, en Instagram y Facebook como Tecnoemprender. Por favor, Entonces para que suscríbanse, compartan, se suscriban, le den like y fue un gustazo tenerte acá, Andrés, y un gustazo para todas las personas Muchas que quedaron gracias. hasta el final. Que estén Gracias, bien, que estén chao. muy bien, gracias. Cortando.